Bienvenidos a esta transmisión en vivo de nuestro servicio de Cielos Abiertos. Damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de conectarnos, de estar aquí presentes en tu vida, poder compartir este tiempo de palabra. Te invito a que puedas usar nuestro chat, tanto en Facebook como en YouTube. Comparte el enlace para que más personas puedan conocer del amor del Señor. Puedes también colocar ahí tus peticiones de oración. Nuestros líderes están prestos para tomar nota y ayudarte en tu crecimiento espiritual. Vamos a disponer nuestros corazones, que Dios se glorifique en este momento. Padre, te damos gracias. En tus manos encomendamos el servicio, Señor. La administración, la alabanza, la adoración, que sea un tiempo de cambio, de vida espiritual, de sanidad, de liberación y de milagros. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tu pueblo dice, amén. Bienvenidos, vamos a adorar al Señor. Le damos la bienvenida, iglesia, estas mañanas de Cielos Abiertos, mañana en saber, en declarar, en confiar, que cuando el Señor dice que sí, nadie puede decir que no. Amén.
Hermanos, y después de este precioso tiempo de alabanza y oración, traigo para ustedes unos anuncios importantes de nuestra iglesia Cielos Abiertos. Lo primero es invitarte a que te conectes a nuestros servicios de alabanza y oración los días domingo a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde por las plataformas de Facebook y de YouTube. También tenemos servicios de oración por las peticiones de la familia los días miércoles por Facebook a las 7:30 de la noche. De lunes a viernes también tenemos nuestros devocionales colgados desde las 5 de la mañana en la plataforma de YouTube. También vamos a iniciar ya un nuevo ciclo de discipulado. Como creyentes es importante que crezcamos en el conocimiento de la palabra y la iglesia te da esa oportunidad de que lo puedas hacer de manera virtual y de manera gratuita. Así que te invito, si estás interesado en crecer espiritualmente, habla con tu líder, inscríbete y próximamente te estaremos dando la fecha de inicio. También, hermanos, invitarlos a que sigamos expandiendo el Evangelio y también para que ayudemos a los necesitados a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. La palabra del Señor dice en Malaquías 3:10, probadme ahora en esto, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Así que seamos fieles y honremos la palabra del Señor. Y a ti que te conectas hoy por primera vez, permítenos darte la bienvenida con esta preciosa canción. Bendiciones. Bienvenidos a Cielos Abiertos, bienvenidos a este lugar, bienvenidos a Cielos Abiertos, bienvenidos a su nuevo hogar, bienvenidos a Cielos Abiertos, bienvenidos a este lugar, bienvenidos a Cielos Abiertos, bienvenidos a su nuevo hogar. Gloria a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da a llegar a tu casa, a tu móvil, a tu tablet, poder compartir este tiempo de la palabra del Señor. Al Señor le gusta que su palabra sea predicada, a Dios le gusta que su palabra sea oída. Amén, eso a Dios le gusta. Qué bueno que puedas estar en este momento recibiendo palabra de Dios. Quiero aprovechar también para enviarle un saludo a nuestras visitas nuevamente. Gloria a Dios por tenerte con nosotros. Bienvenido. Y quiero ahora que abramos nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 13, verso 21. Juan capítulo 13, verso 21. Hoy estaremos hablando sobre el verdadero arrepentimiento y estaremos confrontando la vida del apóstol Pedro y la vida del que pudo haber sido un buen apóstol, Judas Iscariote. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, a que des. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¡Wow! Tremendo. En la historia del cristianismo, muchas personas han hecho afirmaciones como que Judas estaba predestinado para condenación. Y eso no es cierto. Si es bien cierto que había profecías sobre la traición y de personas que lo iban a entregar, no estaba escrito en ninguna parte, ni siquiera en el corazón de Judas, que él iba a ser el traidor. Recuerden bien que si es que el pasado no se puede cambiar, el futuro está por escribirse en la vida de cada uno y Dios respeta nuestro libre albedrío. Cuando Caín estaba celoso de Abel, el Señor lo llamó a cuenta y le dice, en la palabra está escrito: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si mal hicieres, el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. Era una advertencia porque ya el Señor le conocía el corazón a Caín y no quería que pecara. O sea, era un llamado. El futuro sí se podía cambiar. Y también había un dictamen de juicio en contra de Nínive.
y por predicación del profeta no se cambió el futuro de esta nación de destrucción, cosa que de pronto no ocurrió con Sodoma y con Gomorra. Amado hermano, en sus manos está en que se puedan hacer las cosas y que no se puedan hacer las cosas. Escribir un buen futuro o escribir un mal futuro. En sus manos está. Cerrando el paréntesis sobre el tema, en este caso vemos cómo la actitud de Pedro frente a las fallas fue tan diferente a la actitud de Judas ante las fallas. Ambos fueron discípulos de parte del Señor y Dios les había confiado a ellos varias responsabilidades significativas. Pedro tenía cierto liderazgo distinguido con lo del resto de los discípulos. Se veía una persona que siempre estaba tomando la delantera en muchas otras cosas. Y Judas mantenía la bolsa donde se administraban los recursos que usaba para los viajes, la alimentación, las donaciones, ¿cierto? El bienestar de la gente. Entonces eran responsabilidades significativas importantes. Ambos tuvieron las mismas oportunidades. Comieron con Jesús durante 3 años, vieron milagros, señales, prodigios, vieron las persecuciones, experimentaron muchas cosas. Pero en cada uno de ellos habían sentires diferentes. Pedro ya había manifestado lo que había en su corazón y Judas también lo alcanzó a manifestar. Pedro muchas veces siempre trató de ser el más impetuoso de todo, como lanzarse, caminar sobre las aguas para luego terminar hundiéndose y siendo rescatado para el Señor. Era un hombre impulsivo, ¿cierto? Era un hombre era de sangre que hervía, por así decirlo. Pero también, recuerden ustedes cómo le habló al oído a Jesús diciendo, no te entregues, no te entregues. Y terminó siendo exhortado por el Señor, aparte de mí, Satanás, por andar diciendo cosas que él no podía ni siquiera entender. Pero Judas también tuvo sus momentos en los cuales manifestó lo que había en su corazón. Cuando él comenzó a despoticar sobre la mujer que había derramado el perfume a los pies de Cristo y dijo, oh, ese perfume se hubiese vendido para dárselo a los pobres, pero él no lo hizo. Eso está en Juan capítulo 12, verso 6, que dice así, pero dijo esto no porque tuviese para los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, él administraba los recursos de los 12 discípulos más Jesús o del ministerio de Jesús y él sustraía dinero de allí. O sea, ya él estaba manifestando codicia y avaricia y trampa también, a pesar de que estaba con Jesús allí. Ahora bien, miren, aunque tuviesen las mismas oportunidades y estaban bajo el manto de la bendición del Señor, reaccionaron muy distinto cuando fallaron. Cuando Pedro negó al Señor 3 veces, ¿cierto? Lo negó 3 veces, tuvo una reacción tan distinta cuando Judas se había dado cuenta que había entregado a un inocente. Cuando Pedro se dio cuenta que le había fallado al Señor, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice la Biblia en Mateo 26:35? Dice así, se los voy a leer, Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y sigue diciendo, y salió fuera llorando amargamente. Óyelo bien, llorando amargamente. Son 2 actitudes diferentes. ¿Y qué sucedió luego? Luego el Señor, cuando resucita, dice, díganle a Pedro que resucité. Díganle a todos, pero también a Pedro que resucité. Y luego cuando están Pedro pescando con otros discípulos, tiene un encuentro en la orilla con Jesús. Pedro se da cuenta que Jesús y se lanza nadando a la orilla para buscar al maestro, dando a entender con esto que estaba arrepentido, buscando de nuevo a Dios, que había aceptado el amor de Dios, porque cuando Jesús le dice, díganle a Pedro que resucité, eso alegró el corazón de Pedro y Pedro manifiesta arrepentimiento, se acerca y se somete de nuevo al Señor Jesús. Pero muy, muy diferente la actitud que tiene Judas Iscariote. Cuando Judas Iscariote se da cuenta de que ha entregado un justo, dice el texto que él salió y se ahorcó. Ahí dice el texto, arrepentido, devuelve las monedas de plata, pero al salir se ahorca. Entonces algunos dicen, ¿se arrepintió o se arrepintió? Es que eso no es arrepentimiento.
Eso no es arrepentimiento verdadero. Se dolió del hecho, pero no hubo un cambio de actitud. Su cambio fue empeorando. Él despreció el amor y la gracia que por más de 3 años Jesús le había manifestado a él. Jesús le amaba a él y le dio tiempo para arrepentirse. Cuando Juan escribe del texto y le dice, quien moja el pan conmigo, está diciendo, ya sé que eres tú. Uno de vosotros me va a entregar, ya sé que eres tú, Judas. ¿Cierto? Más de una vez Jesús habla de que lo va a entregar, que uno de los tuyos lo va a entregar. Le está diciendo, mira, reflexiona sobre tu comportamiento. Y solamente hasta el final, cuando Judas le abre su corazón al diablo, es que el Señor le dice, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Pero antes no lo había dicho. Antes el Señor Jesús no le había dicho nada al respecto sobre entrégame o me vas a dejar que me crucifiquen ni nada por el estilo. Dice el capítulo 13 de Juan, donde leímos, Juan 13, pero el versículo 35 le dice, le habla el Señor. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 13, verso 18 dice, Juan 13 y 18 dice así, no hablo de todos vosotros, yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, que el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Mira qué terrible esto. Y dice después, habla de la traición de Judas, dando a entender, ya sé que eres tú, Judas, ya te he descubierto, míralo. Y Judas aún así lo entrega. Pero ¿por qué pasa esto? Porque Judas tenía una fuerza en su interior más grande que el amor de Dios y la gracia de Dios. En él había una fuerte codicia y avaricia y un tremendo amor por el dinero. Cuando él descubre y se da cuenta que Jesús ya no va a ser el rey físicamente que ocupa el trono de David, pierde interés para él el movimiento cristiano. Ya el movimiento de Jesús, los discípulos, todo eso, para él pierde poder y fuerza, porque ya no se ve como el gran tesorero del reino que Jesús va a establecer. Ya no será el administrador de los recursos de la bolsa. Si él decía, wow, con este dinero, imagínate, si Jesús con este dinero hace cosas, ¿cómo será cuando yo administre la tesorería de toda la nación? ¿Cuánto no podré robar allí? Y cuando Jesús se niega a ocupar el trono de David, físicamente hablando, sino que quiere ocupar el trono en el corazón de los seres humanos, ahí hay un cambio del corazón de Judas Iscariote. Él mismo sufre una desaveniencia, él mismo sufre un dolor interno, pero provocado por sus propios apetitos, porque él se hizo una expectativa contraria a la palabra de Dios. Su expectativa estaba en relación al dinero y no había entendido que el reino de Cristo es espiritual y que Jesús venía era salvar las almas que estaban encadenadas por el pecado, por Satanás. Y su reino es espiritual. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Le digo muchas veces. Aún así, Judas estaba interesado en el dinero y él sufre una tremenda frustración cuando Jesús se niega a ocupar el trono y sabe que va a entregar su vida y no las cosas no le van a salir tanto como él había pensado. Entonces decide sacar provecho de esto y decide entregar a Jesús. O sea, dar una oportunidad a los enemigos de Jesús para servir de testigo en contra de Jesús y que sea entregado. Qué terrible este momento. ¿Por qué algunas personas se apartan como Judas y terminan totalmente separados de Dios, a diferencia de otros que regresan a los pies de Cristo, que se arrepienten y han cometido pecados terribles, pero vuelven al Señor de nuevo y Dios los restaura? Mira el poder restaurador de Dios. Mira, Pedro se somete al Señor. Pedro regresa, se arrepiente y Dios lo restaura de tal manera que Pedro ocupa un lugar importantísimo en el liderazgo de la historia, en la vida de la iglesia cristiana, en la historia del cristianismo. Pedro es un tremendo líder. Llegó a ser el líder preeminente de la iglesia primitiva. Si Judas se hubiese arrepentido, Dios también lo hubiese restaurado con su amor y su gracia. Pero él fue muy duro consigo mismo. Él fue implacable contra sí mismo
y prefirió tomar la decisión de ahorcarse. ¿Cómo va a ser posible que hay personas que se maltratan a sí mismos, son tan egoístas consigo mismos, tan duros consigo mismos, que prefieren vivir con su orgullo alejados de la misericordia, de amor, en vez de someterse y reconocer que han fallado? Es mejor llorar profundamente que irse a la horca y perderse la gracia divina. Por eso yo he dicho muchas veces, no creo en los hombres que no lloran, en las mujeres que no lloran delante del Señor, porque tenemos mucho que deberle al Señor. Dios nos ha perdonado muchísimo, tenemos una deuda con el Señor. Y qué bueno es que cada vez que podamos, cada vez que fallemos, y lo vamos a seguir haciendo mientras estemos aquí en la tierra, tengamos esa opción de volver al trono de la gracia, pedirle perdón a Dios y pedirle que nos restaure y que nos ayude cada día a ser mejores delante de Él. Esa misma oportunidad también la tuvo Judas, pero no quiso, y esa es la diferencia de los que permanecen en Cristo y de los que abandonan el cristianismo, de los que abandonan los brazos del Señor. Se llenan de orgullo, de vanidad. Ellos mismos sufren frustraciones de su propia codicia. Muchos llegan al evangelio, y me ha pasado en estos años que he sido de pastor en la iglesia, amados, veo gente que llega con una disposición en la iglesia y de pronto ¡pum!, se van. Wow, algunos porque reciben el milagro y pues ya no les interesa más nada la iglesia. Otros porque tenían una expectativa. No, pues, imagínate, llegué a buscar novio y pues, no hay nada aquí, entonces yo me voy. Me voy porque en el mundo hay más. Y uno dice, wow, la iglesia no es para eso. Se va a la iglesia a buscar de Cristo. Tenemos una necesidad espiritual. Tenemos necesidad de salvación, de la gracia, del amor de Dios. Otros dicen, no, estoy mal económicamente, yo necesito que se me salga esta saladera, así que yo voy a buscar de Dios. Entonces buscan a Dios, pero no por la salvación. No buscan a Dios porque necesitan vida espiritual, sino para que Dios les arregle sus imprudencias económicas. Y de repente la expectativa de volverse millonario de la noche a la mañana no ocurre, terminan apartándose del evangelio. Esta iglesia no funciona, esta iglesia falta unción, este pastor siempre está predicando del carácter, ¿dónde está la bendición de la platica? Pues yo quiero decirte que el reino de Dios no compete, no es de comida ni bebida, sino de justicia y de paz en el Espíritu de Dios. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, según la voluntad de Dios, serán añadidas. En eso consiste. Los corazones que se parecen a Judas Iscariote son aquellos que están esperando lo material del reino. La codicia, la avaricia, esos son los del espíritu de Judas Iscariote, y no dudarán en traicionar a Jesús con tal de lograr sus objetivos. Y por eso vemos falsos profetas, por eso vemos falsos cristianos, por eso vemos falsas conversiones, gente que con su boca dice una cosa, pero con su testimonio están negando la cruz de Cristo. Son unos Judas Iscariotes. Son personas que no aceptan la gracia de Dios y se arrepienten de su pecado y se someten a la voluntad divina, así sea con las lágrimas de arrepentimiento como se debe ser. Amados hermanos, hoy tenemos esta enseñanza delante de nosotros, de tomar una decisión de nuestra reacción al llamado al arrepentimiento. Sí, todos pecamos, y en ese pecado Dios te va a llamar y te va a decir, arrepiéntete. Arrepiéntete, lo ha hecho en la historia de la Biblia, con las personas que están fallándole a Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete. Usted verá qué camino toma. Dios va a respetar tu libre albedrío. Dios no te va a obligar a hacer algo que tú no quieres, ni ser la persona que tú no quieres ser. Cuidado con los apetitos de tu corazón. Tú tienes que conocer a ti mismo de lo que tú eres capaz y mirarte en el espejo de la palabra que te dice cómo eres tú realmente. Y si tienes codicia, avaricia, reconócelo. Pedro lo reconoció, pero reconoció que era impetuoso, pero al mismo tiempo tenía debilidades de carácter. Que había dicho que daba su vida, no la dio. Y por eso lloró. Pero cuando Jesús lo vuelve a llamar, él salta de la barca para tener un encuentro con el Señor. A diferencia que Judas no lo hizo, a pesar de que el Señor lo llamó varias veces. El que moja el pan conmigo, uno de ustedes me va a entregar. Y él no escuchó, porque el apetito que tenía en su corazón era más fuerte que el amor de Dios. Amado, yo creo que a esta altura de tu vida ya tú sabes cuáles son tus debilidades, tus falencias.
Ya tú sabes, tú te conoces. Tú sabes cuáles son tus pecados preferidos. Tú los conoces. ¿A quién vas a mentir si tú sabes cómo tú eres? Y lo peor que podemos hacer con esos pecados es arrullarlos, consentirlos. Cuando arrullas y consientes se convierten en monstruos, tanto que le abrimos una puerta de par en par para que Satanás entre. Y no entre de manera figurativa, entre de verdad, presencialmente. Él en el corazón, sus demonios en el corazón, la persona queda endemoniada. Así no lo leímos. Judas estaba bajo cobertura, no había sido endemoniado en ningún momento. Todo lo que había hecho, lo había hecho bajo su influencia de su concupiscencia hacia el pecado, o sea, de amor al dinero. Porque algunas personas dicen, es que el demonio no, su apetito, su deseo, su banalidad lo llevó a eso. Es fácil culpar al diablo. Entonces, si culpas al diablo, ya no eres tú. No. Fueron tus pasiones, fueron tus apetitos, tu concupiscencia, el amor por el pecado, el deseo, te gustaba. Entonces lo hiciste. Y eso fue lo que llevó a Judas a entrevistarse con los líderes religiosos y a proponer un dinero. Y saben, eso no acaba ahí. Recuerden como ustedes que lo buscó con gente armada. Y va y él y le da un beso a Jesús. Y Jesús dice, wow, increíble esto. O sea, con un beso me traicionas, Judas. O sea, ya un descaro total de que hasta me besas. De pronto lo hubiera señalado, ese es, y de lejos. No tenía ni la más mínima vergüenza por el amor al dinero. Al final se da cuenta que había entregado un hombre justo. Imagínate, al final dice el texto. Al final se da cuenta que había entregado un hombre justo. Imagínate. Entonces va y se ahorca. O sea, solo al final se dio cuenta que Jesús era justo. Al final se dio cuenta que Jesús era una persona correcta, inocente. Al final, qué lástima. 3 años con Jesús y no la había entendido. Y así hay personas en la iglesia. Así hay personas en el mundo entero. Saben que Dios existe, pero no lo consideran Dios. Saben que Dios es real, pero no lo consideran Dios. Pero me puede dar esto, me puede dar aquello. Pero si yo le pido así, me da mientras resuelve mi pasión, mi deseo, lo que yo anhelo, el poder, el mundo, lo que anhelo en mi corazón, le seguiré. Si la iglesia me da eso, yo sigo firme en la iglesia. Si no, me abandono al Señor. Qué tristeza. Es una gran diferencia entre los que permanecen en el redil y los que voluntariamente saltan la cerca y se alejan al horizonte. Por mucho que tú los llames, los quieras visitar y perseguir para que regresen al redil, no. Ellos no quieren eso. Ellos están detrás de su propia pasión. Judas no fue engañado como la gente piensa. Él mismo buscó todo eso. Porque Jesús no llenaba la pasión que él quería. Ahora de ti depende qué tipo de reacción vas a hacer al arrepentimiento. ¿Te vas a doblegar como Pedro aceptando que te equivocaste, que fallaste, que como humano necesitas de la gracia divina, del amor de Dios? ¿O te llenarás de orgullo, de vanidad, no reconociendo la gracia de Dios para terminar más hondo en el pecado de tal manera que te apartes del Señor? En ti está la fuerza para elegir cuál camino. Pero quiero decirte algo. Es como una balanza. Entre más razón le des a tu pecado, más te apartarás. Óyelo bien. Entre más razón le des a tu pecado, más te apartarás. No puedes decir, no, yo permanezco aquí, pero a mí me gusta de vez en cuando hacer ese pecadillo. Mientras pienses así, más te inclinas a alejarte del Señor. Pero si reconoces que eso está mal, que es pecado delante de Dios, comienzas a inclinar tu balanza hacia Dios, acercarte a Él. Porque el verdadero arrepentimiento no es que te duela haberle fallado a Dios, sino que además de que te duela haberle fallado a Dios, saltes corriendo y lo sigas buscando. Judas le dio la espalda a Cristo y se alejó de Cristo.
La idea no es que le demos la espalda a Cristo, la idea es que le demos el frente a Cristo y lo busquemos, y lo busquemos, y lo busquemos, y saltemos a sus brazos, como hizo Pedro. Está delante de nosotros. Amén. La vida y la muerte, ahí está. Dios no nos va a obligar. Es algo que debe brotar de nuestro corazón. Aceptar la gracia de Dios, el amor de Dios, la vida espiritual con un arrepentimiento verdadero. Amén. No un remordimiento. Porque el remordimiento solo es un sentimiento que atormenta, como a Judas, que fue un falso arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es lo que yo dije ahorita. Dale la espalda al pecado y dale el frente a Dios y búscalo de todo corazón. Quiero instarte en este momento a aquellas personas que sienten que se han alejado un poquito o mucho de Dios, que han pecado o que mientras yo predicaba se dieron cuenta que tienen problemas de carácter, de comportamiento pecaminoso, y sienten que si no le ponen un alto a eso, eso terminará haciéndole daños no solamente a ellos, sino a toda su familia. Porque eso es lo que hace el pecado. No solo quiere destruirte a ti, sino a toda tu familia, para que todos renieguen de Dios, para que todos se aparten de Dios. Eso es lo que quiere el diablo. Pero quiero hacerte este llamado para que te vincules al mismo espíritu de Pedro, que con lágrimas buscó arrepentimiento y se acercó al Señor. Y el momento es ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar de esta forma. Cierra tus ojos y ora conmigo. Di: Señor Jesús, hoy puedo entender, Padre, que lo más importante es la vida espiritual. Porque las cosas de este mundo, Dios mío, nada nos vamos a llevar. Por eso yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando pases lista, yo pueda decir presente. Te pido que me ayudes todos los días a cambiar, a ser confrontado con mis debilidades y a nunca fallarte, Señor. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración y eres una visita o tienes el segundo servicio, este es el tercer servicio que estés con nosotros, deseo que nos escribas y coloques ahí: he hecho la oración. He hecho la oración de fe. Queremos contactarte, queremos que uno de nuestros líderes va a escribirte para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Amén. Gloria a Dios por eso. Quiero orar en este momento también por aquellas personas que han caído por el COVID-19. Es una pandemia mundial. Se ha levantado una tercera ola con mucha fuerza, muy contagiosa, con muchas cepas a nivel mundial. Ha golpeado la economía duramente. Es una prueba para la humanidad, pero aquí estamos nosotros confiando en el Señor y sabemos que Él se va a glorificar. Vamos a orar por aquellas personas que tienen familiares, seres queridos, conocidos, que están en las clínicas, o algunos están en cuidados intensivos, o algunos están en sus casas pasando por un momento de dificultad. Vamos a orar por ellos para que el Señor sea sanando. Padre, en el nombre de Jesús levantamos oración para que este virus retroceda y podamos regresar a la normalidad. Te pido, Dios mío, por aquellos que están en cuidados intensivos batallando por sus vidas. Ten misericordia, Señor, y sánanos. O aquellos que están en sus casas también batallando con algunos síntomas. Señor, dales fuerza, Padre, en el nombre de Jesús. O aquellos que han perdido sus empleos, sus negocios están caídos. Ten misericordia y abre puertas de bendición, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, toma control, Padre. En tus manos encomendamos este asunto y tu pueblo dice amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Aleluya. Quiero invitarte a que escuches nuestros devocionales de lunes a viernes,
ya están en el canal de YouTube, bien temprano, 4:30 hora de Colombia, puedas escuchar nuestros devocionales. Suscríbete a nuestro canal también. El miércoles a las 7:30, viernes 7:30 p.m. tiempo de oración, y los domingos 9:04 de la tarde. No siendo más, te mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones y nos vemos mañana. Gloria a Dios.